Hola, mis amados hermanos. En esta oportunidad vamos a compartir la lección número 1 del curso Mi Nueva Alianza con Dios. El curso se trata acerca de aprender las verdades básicas del cristianismo y hoy vamos a ver el tema fundamental, el primer tema que nosotros debemos responder si queremos entrar al cielo. Y el tema es la salvación. Y la pregunta que nosotros debemos hacernos es, ¿ya soy salvo? ¿Estoy en proceso de salvarme? ¿O no sé si me salvaré? Ahora, quiero decirles a cada uno de ustedes, si Cristo vino a salvar al pecador y el pecador no está seguro de su salvación, entonces hay un problema. ¿Cristo mintió o el pecador lo rechaza? Y más seguro que el pecador está rechazando. Ahora, ¿qué es lo que debemos entender? Primero es la pregunta clásica, básica para toda persona. ¿Qué es la salvación? Bueno, la salvación viene del griego soter, que significa salvar, liberar, preservar. Se usa específicamente para actos de Dios y de Cristo, como en Lucas 1:47 o en Lucas 2:11. Ahora, este verbo soter implica, por ejemplo, liberación temporal de peligros y pérdidas materiales y físicas. Por eso a una mujer un día le dijo que estaba enferma, tu fe te ha sanado. También implica una liberación espiritual de la condenación eterna. Pedro, cuando predicaba en Hechos capítulo 4, dijo, no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo y en ningún otro nombre hay salvación, solamente en el Señor Jesús. También implica la liberación del poder del pecado en este tiempo, cómo nos controla, cómo nos domina. Y por eso Pablo, cuando habla a los filipenses, le dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. También implica la liberación de ese juicio final que donde todos vamos a pasar, pero dice Pablo hablando de los tesalonicenses en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 8 y 9, dice que al final está destinado para salvación para los que creen en el Señor Jesús. También implica liberación del acusador, que es Satanás. Y por eso cuando vamos al libro de Apocalipsis al final, encontramos al apóstol Juan diciendo, ahora ha venido la salvación, porque el acusador ha sido echado fuera y ahora ya no hay quien nos acuse. Entonces, la salvación es algo completo. La salvación no es simplemente una noticia que ya estás perdonado, no, es quedar libre de toda pena, de toda culpa y preparado, listo para irnos a morar por toda la eternidad. Por eso cuando hablamos de la salvación podemos decir que Jesús nos salva completamente. Ahora, ¿cómo está buscando las personas salvarse? Las personas tienen un concepto un poco complicado en cuanto a la salvación. Primero, ellos piensan que pueden salvarse por medio de la religión. Entonces, la pregunta que hacemos es, ¿qué es la religión? Bueno, en el griego, la religión viene de un término trescos que significa religión y también viene del latín, que es un poco más comprensible para nuestro idioma, es religare. Y aquí significa juntar o unir, volver a unir. Entonces, si hablamos de religión en español, podríamos entender que es el esfuerzo del hombre. ¿Por qué? Es el esfuerzo del hombre para tratar de unir, el esfuerzo del hombre para tratar de unir al hombre con Dios. El hombre tratando de unir al hombre con Dios. Entonces, eso es la religión. ¿Y cómo se manifiesta? Se manifiesta, por ejemplo, en una creencia. Todos nosotros creemos. Y entonces la religión te enseña que debes creer en un ser superior. Ahí está, ahí estamos bien. Por eso Santiago cuando habla de la religión, dice la religión pura y sin mácula es esto y esto y esto.
Entonces, pero hay muchos religiosos que no tienen una religión pura y sin mácula. Entonces, creen en Dios, pero no entienden a Dios. Ahora, no solamente la religión es creer en un ser superior, sino también la religión te enseña que debes acercarte ante altares, hacer ciertas objetos donde tú debes acercarte, inclinarte o rendirle tributo. Y por eso Pablo, cuando habla a los colosenses, le dice que nadie les prive de vuestro premio, hablando de la salvación que ya tienen en Cristo, y todavía que les enseñen a adorar ángeles. Eso es la religión. Te dice que hay que creer en un ser supremo, pero ¿y cómo lo manifestamos? Teniendo cultos o adorando o inclinándonos a ciertas imágenes o ciertos objetos que nos hablan de la divinidad. Muy bien, entonces no solamente la religión es que te enseñan a creer en un ser superior, te enseñan a inclinarte a ciertos altares, pero también te enseñan a vestirte con cierta ropa o cierta forma, a actuar externamente con una cierta vestimenta o peinado o algo en la cabeza. Entonces Pablo dice, por ejemplo, que yo viví como fariseo y menciona como una secta en Hechos 26:5, ya ahora a la religión que él pertenecía, el fariseísmo, lo menciona como una secta y dice que era estricto en el cumplimiento de todos ellos, pero nada de eso pudo ayudar al apóstol Pablo a salvarse. Entonces, ahora nosotros, ¿qué necesitamos entender? La religión es algo que el hombre ha creado para ayudar a pensar al hombre en un ser superior, pero ¿dónde está el problema? Le ha puesto altares de imágenes, de objetos para que puedan buscar a Dios, y también les ha dado, por ejemplo, ciertas vestimentas, ciertas costumbres. Ahora, ¿cómo se manifiesta, por ejemplo, la religión? En Oriente, por ejemplo, tienen una vestimenta, en la India, por ejemplo, tienen una vestimenta que llevan sobre el cuello o el pelo. Ahora, eh, en el judaísmo o en el islam, por ejemplo, se cubren la cabeza, se ponen una tela sobre su cuerpo. En el cristianismo también la religión enseña a tener un crucifijo, llevarlo en el pecho o a tatuarse o poner un cuadro en el cuarto o en la sala y tener ahí un objeto de madera con un objeto de metal para decir, mira, yo creo en Dios y ahí está mi Cristo crucificado. Eso es la religión. Ahora, no solamente es objeto, sino también practican ritos religiosos, rituales religiosos. Por ejemplo, en la Sierra del Perú, la gente se reúne para consultar con la coca y ofrecer sacrificios. Ahora, en Machu Picchu, los incas, por ejemplo, tenían su religión, iban a adorar al dios Sol en la parte más alta, y mucha gente todavía sigue visitando Machu Picchu, uno para conocer, pero otros para llegar a la parte alta. Hay una piedra plana donde dice que ahí pueden recibir la mayor energía y pueden dejar la energía mala y recibir la energía buena. Bueno, son rituales religiosos. En algunos pueblos, por ejemplo, adornan las calles y ponen toda una fiesta, comida, bebida, danzas, y están de esa manera diciendo que están ahora sirviendo a su Dios. En otros lugares, por ejemplo, presentan danzas folclóricas con disfraces, pero todo está relacionado con una imagen, con un altar, con un objeto, y de esta manera están diciendo que son creyentes en Dios y que ahora están practicando. Los incas tenían su ceremonia y donde paseaban al inca y de esa manera estaban haciendo sus rituales. Entonces, los rituales están en la China, en la India, en Latinoamérica, en Centroamérica, en todo lugar. Los rituales están así. ¿Por qué? Porque el hombre es un hombre que ha nacido para depender de alguien, no para depender de sí mismo. Si no se inclina ante el Dios verdadero, se terminará inclinando a otro Dios
pero que Él mismo ha creado. Entonces, ahora no solamente es la conducta externa, los ritos, sino también acciones que enseña la religión. Por ejemplo, algunos enseñan que debemos hacer buenas obras para poder salvarnos, para poder estar bien con Dios. Entonces, algunos hasta son infieles, hasta estafan, mienten, pero apoyan caritativamente a ciertas personas y de esa manera piensan que están ahora equiparando lo malo que han hecho con lo bueno que han hecho. Y algunos todavía pueden decir, he hecho 3 cosas malas, pero he hecho también 4 cosas buenas, por tanto tengo un punto a mi favor. Pero eso no ayuda para la salvación. Algunos han dicho, mira, la carne es débil, la carne tiene mucho pecado, mucha inclinación hacia el mal, entonces optan por la meditación trascendental para tratar de olvidar, para tratar de buscar una luz, como llaman ellos, y encontrar el paraíso, supuestamente. Entonces sacrifican al cuerpo, no comen y se ponen una meditación, pero nunca van a encontrar el paraíso. Por ahí leí en un libro donde decía que el budismo, si se contenta con encontrar en esa meditación trascendental que se dedican días y días en una meditación y con que puedan encontrar 5 segundos de luz, eso es el paraíso. Pero Jesús no habla de 5 segundos, habla del paraíso por toda la eternidad. Ahora, la religión, mis amigos, mis hermanos, ha fracasado. ¿Ha fracasado en qué sentido? No nos ha podido llevar a Dios. ¿Por qué? Porque el problema no es lo que hacemos por fuera, sino el problema es lo que está dentro de nosotros. Cuando uno va a Isaías, por ejemplo, capítulo 64, versículo 6, dice, todos nosotros somos como el inmundo comparado con el cerdo y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Eso es el problema. El cerdo se come y duerme, se ensucia en el mismo lugar y no se da cuenta y piensa que está bien. Así son nuestras acciones, nuestra conducta, estamos sucios por dentro. Ahora, por eso Pablo, cuando escribe su carta a los romanos, y quiere enseñarles a cada uno de ellos cuál es el problema. El problema del hombre es que no ha podido hacer las cosas correctas delante de Dios. Y por eso en Romanos capítulo 3, versículo 10 dice, no hay justo ni aún uno. Ahora, ¿qué más dice Pablo? Pablo dice, no hay justo ni aún uno, y más adelante en Romanos capítulo 3 habla de todas las acciones que cometen cada día las personas. Ahora, es interesante, el Señor Jesús estuvo con sus discípulos caminando y llegó a un lugar y donde habían fariseos, habían religiosos de su tiempo. Y los discípulos, por ejemplo, en un momento cogieron espigas y comieron en el día de reposo y lo acusaron que estaba trabajando. Llegaron otro día a otro lugar y comieron sin lavarse las manos. Entonces sí, las personas le reclamaron. ¿Y cómo lo reclamaron? Le dijeron estas palabras. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? O sea, ahora a los discípulos del Señor, otras personas religiosas le están diciendo que los ancianos han enseñado esto. Podríamos decir que la gente que viene después de Moisés, pero ahora vienen tus discípulos y lo quebrantan. ¿Qué están quebrantando? La tradición, la costumbre. Y ese es el problema de la religión. Nos ha enseñado costumbres, se ha repetido de generación en generación, pero no ha habido una explicación por qué lo hacemos y tampoco nos han podido explicar que Dios está pidiendo que hagamos esto. Por eso dice, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Y ahora, ¿cuál es la respuesta de Jesús? Entonces, la respuesta de Jesús es bastante clara y dice, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios a causa de vuestra tradición? Entonces, ¿cuál es el problema?
El problema no es quebrantar la tradición de los ancianos, sino el problema que se ha generado en el hombre es quebrantar la palabra de Dios por obedecer a la tradición de los ancianos. Nos han enseñado mal y seguimos repitiendo lo mismo. ¿Por qué? Porque no hemos tenido contacto con la palabra de Dios. Por seguir una religión, el hombre se está hundiendo cada día más y más y más. Y no hay quien lo salve. Por estar metido en una religión y así querer llegar a Dios, el hombre no puede liberarse, sigue atado a la tradición, sigue atado al pecado y por tanto el hombre no puede avanzar. Ahora, ¿qué más? El hombre religioso ha fracasado toda su vida en querer llegar a Dios. ¿Por qué? Porque dice la Biblia en Romanos capítulo 3, versículo 23, dice, por cuanto todos pecaron, no alcanzan. En otra versión dicen, están destituidos, están separados, están arrojados fuera. Ese es el problema. El religioso no puede llegar a Dios. Ahora, el hombre ha querido portarse haciendo buenas obras, pero así tampoco ha podido llegar a Dios. El hombre ha seguido una creencia, una tradición, y tampoco ha podido llegar a Dios. Se ha metido en la filosofía, tampoco. ¿Por qué? Porque el hombre es esto, el hombre es un pecador. El hombre es un pecador. Y como dice Isaías, todo lo que hace siempre está contaminado por el pecado. Pero que Dios es santo. Y como Dios es santo, entonces santo significa apartado, separado del pecado. Entonces, el hombre con su pecado inmediatamente se aleja de Dios. Y Dios tampoco puede ver al pecador porque es santo. Así es. Como el imán. Dos imanes se repelen con los opuestos. De igual que la corriente. ¿Ya? Positivo con positivo chocan. Positivo con negativo se pueden unir y funcionar con un foco. Pero cuando chocan los dos polos, ahí sí hay problemas. Entonces, el hombre es un pecador y por pecador que es, nunca va a agradar a Dios. Entonces, va a fracasar. Ahora, entonces la pregunta que nos hacemos es, si mi religión no me puede ayudar para llegar a Dios, si por medio de mi religión yo no puedo salvarme, entonces, ¿cómo puedo salvarme? Y aquí es bueno entender, el hombre necesita un salvador y ese salvador vino de arriba. Dios lo envió y es su hijo, se llama Jesucristo. Yo estoy aquí en la tierra, sí, yo estoy aquí en la tierra y en la tierra vivo con puros pecadores y Dios no puede verme así. Por eso es que ha enviado a una persona que es su hijo, se llama Cristo. Y Cristo vino a la tierra y en la tierra murió en una cruz. Esa obra que Jesús ha hecho en la cruz es lo que yo necesito como pecador para poder salvarme. Ahora, mire lo que Pablo le escribió, le respondió a una persona allá en carcelero de Filipos, una persona que quería matarse porque habían escapado presos por un temblor que hubo y Pablo y Silas estaban ahí también presos, Pablo no se habían escapado y cuando vieron que este soldado romano quiso quitarse la vida para que no lo maten después, entonces ahora Pablo le dijo, no lo hagas porque nosotros estamos aquí, podemos explicar qué ha pasado. Y entonces este hombre entendió que esto lo que había ocurrido en esa cárcel era un acto divino que solo Dios podía hacer. Y se sentía tan mal y ahora sabía que Dios había protegido a esos hombres y esos hombres eran diferentes y le pregunta. Y después de sacarlo, digo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y entonces, ahora, la pregunta que hace él es, ¿qué debo hacer? Porque como soldado siempre estaba obedeciendo órdenes, siempre estaba
tal vez usando la espada o cargando cosas, no sé, pero para agradar a su oficial, a su superior. Y entonces ahora viene la pregunta, ¿qué debo hacer? ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta de Pablo es cree en el Señor Jesús. Cree en el Señor Jesús. Ahora, si ustedes se dan cuenta, no le dice hace un ritual al Señor Jesús. No le dice lávate la mano. No le dice ponte esta vestimenta. Le dice cree en el Señor Jesús. ¿Qué significa ese creer en el Señor Jesús? Literalmente eso significa, mis hermanos, que nosotros ahora necesitamos mirar hacia la cruz. Sí, mirar hacia la cruz. Y en esa cruz estuvo muriendo una persona. Y dice la Biblia que no tenía pecado. Y en esa cruz estuvo derramando su sangre una persona que no tenía pecado. Y cuando dice, cree en el Señor Jesús, le está diciendo, cree en aquel que vino de arriba hacia abajo, hacia nosotros. Por eso dice la Biblia que vino, nació de mujer. Pero esa persona murió en una cruz voluntariamente. Y esa obra que ha hecho en la cruz, eso es lo que a mí me ayuda para mi salvación. Y muy pocos están animados verdaderamente a tomar en serio lo que Jesús hizo en la cruz. Saben que Jesús vino, saben que Jesús murió, pero no han sido capaces de aceptar. Él murió por mí. Él vino a salvarme a mí. Entonces, mis hermanos, ¿por qué lo hizo Jesús? ¿Por qué Jesús murió en esa cruz? Por eso Pablo dice, Dios demuestra su amor para con nosotros. Es el fruto del amor que tiene para con nosotros, enviando a Jesús. Jesús es la expresión máxima del amor de Dios. ¿Quieres saber si Dios te ama? Entonces comienza a ver a ese hombre que ha nacido de la Virgen María, que ha ido voluntariamente a la cruz a recibir todo el castigo que tú debías recibir y por medio de esa cruz derramó su sangre y desde ahí te puede salvar. Nosotros somos pecadores por naturaleza, pero dice Pablo que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo me salvo? Cree en el Señor Jesús. ¿Qué cosa es creer en el Señor Jesús? Cristo vino de parte de Dios a esta tierra y vivió, nació como hombre, creció como hombre y terminó en esa cruz. Y en esa cruz entregó todo su cuerpo, derramó toda su sangre para que yo pudiera ser beneficiado con esa obra. Eso es lo primero que necesitamos entender. Entonces, yo acepto que Cristo vino por mí. No solamente acepto, sino lo reconozco a Él ahora como mi Señor y mi Salvador. Yo tengo que aprender a reconocer que Él vino a salvarme y ahora lo acepto como mi Salvador. Me entrego a Él, me rindo a Él para que pueda salvarme. Mis hermanos, si usted se da cuenta, hay una distancia infinita entre el Dios Santo y el hombre pecador. Sí, no es corta la distancia, es una distancia infinita. Estamos separados de Dios y por eso es que Cristo vino desde la gloria a nacer en medio de nosotros. Y por eso que nosotros nunca vamos a llegar a Dios por nuestras buenas obras, por nuestras acciones. La única manera que vamos a llegar a Dios es por medio de Jesucristo. Así es. Por eso cuando Pablo le escribe a los Efesios, le dice, por gracia soy salvo. Gracia significa don, regalo, oportunidad. Por una oportunidad que Dios le da, ustedes son salvos. Ahora, salvarse, ya les expliqué, es liberación total, completa. Y dice por medio de la fe.
por medio de la fe. Ahora, la fe, como ya les he dicho, es confiar plenamente en el Señor Jesús. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Así es, la salvación, mis queridos amigos, hermanos, no es por lo que tú puedas hacer, no es por lo que otros puedan hacer, no es por lo que otros pueden interceder. La salvación viene desde arriba como un regalo que lo trae el Señor Jesús. ¿Y dónde lo exhibe tu salvación? Abre el regalo en la cruz del Calvario. Lo único que tú tienes que hacer es creer verdaderamente en Jesús y tener plena confianza que lo que Él hizo en la cruz te puede salvar a ti de todos tus pecados y acercarte a Dios. Por eso Jesús mismo dijo estas palabras. Jesús dijo, yo soy el camino. Esto es interesante que tú puedas entender. Yo soy el camino. Y cuando dice yo soy el camino, literalmente lo que te está diciendo es que la única manera que tú puedes llegar desde la tierra hacia el cielo es por medio de mí. La única forma que tú puedes llegar desde el lugar de pecado hasta un Dios santo es por medio mío. Así dice el Señor. Y entonces, y el Señor Jesús murió en una cruz. La cruz tiene un madero vertical y otro madero horizontal. Vertical para que tú puedas entender que sí hay un camino que te guía hacia arriba. Horizontal, que sí hay ahora una forma de poder entender a los demás. Que Cristo vino desde arriba hacia abajo y ahora la salvación llega para todos, pero no llega de una manera automática. Le dijo Pablo al carcelero, cree en el Señor Jesús. El Señor Jesús dijo, yo soy el camino. Entonces, si yo quiero salvarme, tengo que entender y aceptar que verdaderamente solamente por Jesús puedo llegar a Dios. Ahora, ¿qué más? Pedro cuando predicaba, por ejemplo, en Hechos 4, dijo, en ningún otro hay salvación, solo en Jesús. Y es interesante, mis hermanos, cuando una persona, pecador, que está en este lugar y de pronto decide reconocer, creer, confiar completamente en el Señor Jesús, ocurre algo maravilloso. El Señor te traslada a este lugar. No tienes que ir caminando, no tienes que hacer un viaje largo. El mismo Señor te traslada porque tiene tanto poder tiene el Señor, como dijo, todo el poder me es dado en el cielo y en la tierra. Y entonces tiene tanto poder, Él mismo te toma y te traslada al lugar de Dios. Pero ¿por qué te traslada? Porque en el momento que tú crees, en el momento que confías, también tú le pides perdón. Tú le pides perdón y entonces Él te limpia con su sangre que ha derramado y por haber creído en Él, como premio, como regalo, te lleva al otro lado. ¿Qué has hecho tú? Confiar plenamente en el Jesús. ¿Has tenido que pagar? No. ¿Has tenido que dar cosas? No. Simplemente has tenido que rendirte a Él, entregar toda tu vida a Él. Por eso Pablo cuando habla a los romanos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Interesante esto. Confesar significa admitir públicamente, proclamar, hablar en público. Y eso es lo que tienen que hacer la persona que se siente pecador, que no está seguro de su salvación, tiene que reconocer públicamente, Jesús, tú has venido por mí, y yo ahora creo en ti y ahora quiero que estés en mi corazón. Quiero que tú puedas tomar mi vida y morar en mi corazón y yo quiero vivir para ti. ¿Por qué? Porque yo quiero salvarme. Jesús, tú has venido, has nacido, has crecido, has muerto en la cruz
has sido a una tumba, pero te has levantado de los muertos y ahora vives. Ese eres tú, Jesús, y en ti creo. Entonces dice Pablo, si tú confiesas, crees de todo corazón, serás salvo. Ahora, no solamente esto, mis hermanos, sino ahora nosotros tenemos que aprender a orar. Yo les he explicado, pero es tu responsabilidad, tu decisión donde tienes que aprender a orar. Por ejemplo, yo he hecho una oración modelo que tú puedes hacer. Dice, Señor Jesús, ahora que entendí que no puedo salvarme, te pido que tengas misericordia de mí. Quiero que me ayudes a salvarme por medio de la obra que hiciste en la cruz. Yo reconozco que soy un pecador y que necesito un Salvador. Tú eres el enviado de Dios que ha venido a salvar a los pecadores. Y esto es aquí, esto es interesante. Aquí estoy. Hoy me encontraste. Eso es lo que está esperando el Señor Jesús. Que alguien le diga, Señor, aquí estoy, tú me encontraste y quiero que seas mi Salvador. Y cuando uno le dice, quiero que seas mi Salvador, se está rindiendo a Él. Y por eso le decimos, toma mi mente, mi corazón, mi alma, mi cuerpo y cúbreme con tu sangre preciosa. Necesitamos ser cubiertos por la sangre de Jesús para limpiarnos de todas nuestras maldades. Y cuando uno le dice, Señor, ahora toma mi vida, cúbreme con tu sangre preciosa, y uno termina confesando al final. Hoy confieso, y ahora sí con más seguridad, que eres mi Salvador y te invito a morar a mi corazón, porque a partir de ahora eres mi Señor y mi Salvador. Eso es lo que Jesús quiere oír, que uno pueda reconocerle. Dice, Señor, tú has venido, tú has muerto, tú has resucitado y ahora quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador. Yo me rindo a ti. Cuando eso pasa, entonces nosotros literalmente vamos a encontrar la salvación. Bien, mis queridos amigos, hermanos, quiero animarles a cada uno de ustedes a poder considerar con mucha seriedad la salvación. Si Jesús ha venido para salvarte, tú debes tener la seguridad de la salvación. Si no lo tienes, haz esta oración que acabo de hacerlo en tus propias palabras. Que Dios te bendiga.